Ay, sí. Esto lo habíamos visto. No sé si de lo que vimos la semana pasada quedó alguna duda. Aquí iba. Por lo menos de lo que vimos la semana pasada, de cómo construíamos la curva de alerta, ¿se acuerdan? Que lo conversamos. Yo les mostré este cuadrito que aparece en la ficha clínica, ¿cierto? Y practicamos acerca de cómo trazar esa curva de alerta que finalmente va a ser como nuestro trabajo de parto ideal, por decirlo de alguna forma, pero que también se tiene que sobreponer con el trabajo de parto real que nosotros estamos atravesando con nuestro usuario, ¿ya? Esa curva de alerta nosotros la construíamos, acuérdense, a partir de los 4 a 5 centímetros de dilatación, es decir, cuando tenemos una paciente en trabajo de parto activo, franco. Una vez que la paciente, aun cuando nosotros hayamos hecho el ingreso de la paciente a los 2 centímetros, por ejemplo, tenemos que esperar que avance esta fase activa entre 4 y 5 centímetros y a partir de esa dilatación empezar a trazarnos la línea de la curva de alerta, ¿ya? Dijimos que para poder trazar esa curva teníamos que regirnos por estos datos que aparecían en esta tabla de aquí arriba, que estos datos son los que nos entregó Friedman después de su estudio, ¿cierto? Que yo les había comentado, que va a distinguir a las mujeres dependiendo de su paridad y de la integridad de las membranas, ¿ya? Entonces, dependiendo de esos datos, nosotros íbamos a tener que ver si nos guiábamos por cuál de estos cuadritos eran los que nos íbamos a guiar. Nosotros en la clase pasada teníamos una multípara con membranas íntegras, por tanto nos guiamos por esta columna de aquí. Y en base a esta columna, entonces trazamos nuestra curva de alerta. ¿Se acuerdan? Ya así lo hicimos. Dijimos que desde que inició, cuando nosotros la examinamos, que estaba con 4 centímetros, hasta llegar a 6, se iba a tardar, si nosotros nos guiamos por esta columna, se iba a tardar 2 horas y media. Entonces teníamos que trazar el punto a partir de cuando la examinamos con 4, 1 hora, 2 horas y media para que llegara a los 6 que nosotros pensamos que podía llegar según esta columna, ¿cierto? Y así, de los 6 a los 7, 1 hora 25, entonces iba a estar como por ahí. De los 7 a los 8, 55 minutos, por ahí. De los 8 a los 9, 40 minutos, por ahí. De los 9 a los 10, 25 minutos, por ahí. Y de los 10 a estar completa, unos 15 minutos, así que por ahí. Entonces nosotros íbamos a proyectar este trabajo de parto y a culminar aquí, pensando que nuestra usuaria llegó a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como a las 11 de la mañana nosotros estimábamos que iba a ser ese parto, ¿ya? Para eso nos servía la curva de alerta. Dijimos que nos servía para proyectar, ¿no es cierto?, en cuánto más o menos lo que se debería tardar nuestra paciente para iniciar para poder tener ese parto, ¿ya? Y eso es lo que nos va a mostrar esa curva que nosotros habíamos trazado acá. Va a ser nuestra curva de alerta. Ahora, nosotros dijimos, para poder realizar el análisis de estos partogramas, lo que nosotros necesitamos hacer es contraponer, ¿cierto?, esta curva de alerta, que es mi trabajo de parto ideal, lo que yo quisiera que sucediera, con lo que está pasando en la realidad, ¿ya? O sea, vamos a tener este contraste. Por eso que este sistema nos sirve para poder visualizar, como dice, ¿cierto?, la definición, en una sola mirada, lo que está sucediendo con la usuaria con respecto a la dilatación versus el tiempo transcurrido, con respecto al descenso de la presentación versus el tiempo transcurrido, además de varios otros datos que les vamos a ir agregando, que lo vamos a ver después, que va a ser, por ejemplo, la la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Eso también lo vamos a ir incorporando después en el gráfico y se los voy a mostrar. De momento, entonces tenemos claro cómo trazamos la curva de alerta, y tenemos claro que esta curva de alerta tenemos que, como les decía, contraponerla con el trabajo de parto real. Nosotros vamos a examinar a esta paciente, por ejemplo, en esta oportunidad aparece esta, que es como el partograma, que es el trabajo de parto real de nuestra usuaria, que llegó con 4 centímetros, la examinaron 5 a las 6, en 2 horas después, y estaba con 6 centímetros, después la examinaron 1 hora después, y estaba con 7 centímetros, y ahí hizo una rotura espontánea de membrana. Entonces, ahí
va a cambiar como las condiciones que iba a tener este trabajo de parto. A los 7 centímetros entonces, que hizo una rotura espontánea de membrana, nosotros vamos a tener que trazar una nueva curva que va a ser la corrección de esta curva antigua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la vida real, acuérdense que esto es como lo esperado, lo soñado, pero en la vida real nuestro usuario cambió de condiciones. Es decir, rompió las membranas, entonces a partir de esto el trabajo de parto ya no se va a proyectar en este tiempo, sino que como las membranas están rotas, este parto seguramente va a ser antes. Entonces nosotros vamos a trazar una nueva curva de alerta, ¿cierto? O la corrección de esta nueva curva. Ustedes me preguntaban la vez pasada, ¿lo borramos? No. Esto se deja tal cual, pero se hace una corrección, es decir, uno anota otra curva además. Entonces nosotros deberíamos esperar ahora que nuestro trabajo de parto avance por la izquierda de esta curva. ¿Ya? Ahí nos quedamos la semana pasada, viendo cuál era la utilidad en el fondo de esta curva de alerta, es ver cómo se va a ir desarrollando este proceso de trabajo de parto, ¿ya? Y en los partos fisiológicos, por decirlo de alguna manera, el proceso de trabajo de parto se tiene que desarrollar antes de este espacio, ¿ya? Si nosotros tenemos aquí la curva de alerta, este espacio aquí que está como achurado, ¿cierto? Que está como pintado de otro color, le vamos a llamar la zona de alerta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos un trabajo de parto que se extiende hacia la derecha de esta curva, pensando que esta es la curva, ¿cierto? Y el trabajo de parto se desarrolla por la derecha de esta curva, vamos a estar en la zona de alerta. Es decir, algo va a ir fuera de lo normal dentro del proceso, y no nos permite ir avanzando por la izquierda de la curva, porque eso es lo esperado. Para un trabajo de parto fisiológico, entonces, yo esperaría que el desarrollo de ese trabajo de parto se lleve por el derecho de la curva, ¿cierto? O sea, por el lado izquierdo de la curva, por delante de ella, ¿ya? Y cuando tenemos entonces alguna situación patológica o que está interfiriendo, ¿cierto?, en este proceso, entonces vamos a visualizar esta curva, ¿cierto?, que va a ser del trabajo de parto real, el que va a ir avanzando por la derecha de esta curva, o sea, en nuestra zona de alerta. ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Como la utilidad de la curva? Chiquillos, ¿se entiende? Si no, díganme para que volvamos atrás y lo volvemos a explicar, porque es importante que les quede clarito. Ya. Ya, súper. Cualquier duda, acuérdense, me paran nomás y me piden que lo diga de nuevo porque no hay ningún problema con eso. Yo sé que esto es como medio complicado cuando uno lo ve la primera vez. Yo entiendo esa parte, así es que prefiero que mejor me vuelvan a preguntar, aunque sea repetitivo, aunque a ustedes les parezca que ya lo preguntaron otra persona, prefiero que lo vuelvan a preguntar porque, como les digo, a veces uno se confunde un poco con el tema del partograma. ¿Ya? Eso entonces, para que tengamos clarito cuál es el objetivo, ¿cierto?, de este diagrama finalmente, ¿ya? Que nos va a permitir entonces visualizar cuando nosotros tenemos un trabajo de parto que no se está desarrollando dentro de lo fisiológico, es decir, que no está yendo por la izquierda de la curva como es lo esperado, sino que se nos está yendo hacia la derecha, ¿ya? Recuerden que otro de los datos importantes para desarrollar este partograma es que nosotros tenemos que escribir aquí la hora en tiempo real, ¿ya? Si la paciente llegó a las 2:30 de la mañana, la examina a las 2:30, entonces se escribe, esa es la hora de inicio del partograma, ¿ya? Esa es la hora 0. Y nosotros vamos a escribir acá el tiempo real, es decir, lo que va pasando cada una hora. Aun cuando nosotros no examinamos a las pacientes cada una hora, eso lo tenemos claro. Sin embargo, piensen que si nosotros lo esperado es que esta curva vaya por la izquierda por la izquierda de la curva de alerta. Esto es nuestra curva de trabajo de parto real. Piensen que si nosotros aquí no pusiéramos la hora cada una hora, es decir, porque hay algunos colegas que incurren, mejor dicho, en ese error, que escriben aquí la hora en la que realizan el examen, ¿ya? Si eso sucediera de esa forma, por ejemplo, nosotros tendríamos esta usuaria que ingresó a las 2:30 de la tarde y ingresó con 4 centímetros y nosotros la mantuvimos en control, ¿cierto? Con sus contracciones, control de latidos cardiofetales durante toda la tarde. No la voy a volver a examinar hasta las 8 antes que me vaya. ¿Ahí? ¿Se ve? ¿Sí?
Entonces aquí, a las 2:30, la paciente ingresó, ¿cierto? Sin embargo, como les digo, hay colegas que en la práctica incurren en ese error de no escribir aquí la hora exacta, es decir, la hora después, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso, que la paciente ingresó a las 4, nosotros la controlamos, estuvo todo el trabajo de parto bien, los latidos bien y todo, no la hemos examinado hasta las 8 de la noche, por ejemplo, que yo me voy a ir del turno, ¿ya? En ese caso, nosotros tendríamos que estar 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8. Aquí la volví a examinar y la paciente estaba con los mismos 4 centímetros. Entonces aquí nosotros vamos a dibujar el 4 aquí. Esto quiere decir que este trabajo de parto entonces está hacia la derecha de la curva, o sea, ya lleva mucho tiempo con 4 centímetros. Eso es lo que me va a demostrar. Sin embargo, cuando incurrimos en ese error de escribir aquí la hora real de lo que está sucediendo, yo voy a poner aquí las 2:30 de la tarde y aquí le voy a poner las 8, que fue la hora que examiné a la paciente, y la voy a encontrar aquí. Y eso me va a decir, ah, sí, está por abajo de la curva, pero en realidad es poquito el tiempo, así que no hay problema. Y eso nos va a hacer realizar un mal análisis de la curva, ¿ya? Entonces, por eso, si nosotros siempre vamos anotando solamente la hora en que hacemos el tacto, siempre el avance va a ser por este lado, ¿ya? Entonces, siempre de los datos importantes es que tenemos que poner aquí la hora real. Una vez que la paciente, nosotros tenemos el primer tacto en fase activa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en 4 centímetros, yo anoto inmediatamente la hora. Y le voy sumando una hora. ¿Ya? Eso para que siempre les quede ahí ahí grabado. Con respecto a los controles, esta es la forma, ¿cierto?, como nosotros realizamos la curva de alerta. Pero yo les decía que además de la curva, nosotros tenemos otros datos que nosotros volcamos en este diagrama, ¿cierto?, que nos van a permitir realizar un mayor análisis del proceso, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a describir los latidos cardiofetales, también los vamos a incorporar en este diagrama, y los vamos a incorporar con como un círculo, pero sin pintar, un circulito blanco, ¿ya? Cuando hablamos de dilatación cervical, ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos que hacer un puntito pintado, ¿cierto?, un círculo pintado. Vamos a hablar de dinámica uterina, y la dinámica uterina la vamos a representar en el diagrama como un triángulo, ¿ya? Y vamos a hablar de la presentación, del descenso de la presentación, que lo vamos a representar, como lo habíamos visto la semana pasada, con una cabeza que dibuje la fontanela hacia el lado que yo encuentro esa fontanela. Siempre que logre hacer el diagnóstico, de repente pasa que uno hace un tacto, chiquillos, y no logra diagnosticar la variedad de posición, y en ese caso no la dibujo nomás, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo realicé el tacto y encontré que claramente es una derecha anterior, por ejemplo, tendré que dibujar la fontanela posterior aquí y las suturas en esa forma oblicua, ¿ya? El objetivo de esto es que nosotros dibujemos la presentación tal como la encontramos. Y, como lo habíamos dicho, ¿cierto?, la vez pasada, la representemos, ¿cierto?, en este espacio. Entonces, acá dijimos que cuando nosotros encontramos cuando nosotros dibujamos, ¿cierto?, en el diagrama, nosotros dibujamos en el diagrama, por ejemplo, los latidos cardiofetales. Nosotros podemos, hay fichas que tienen descrito y otras que no. Por ejemplo, aquí dice en este mismo lado, el lado derecho, ¿cierto?, en la línea vertical hacia la derecha, además de tener los planos, ¿cierto?, de Hodge para que nosotros vayamos evaluando el descenso. Hay algunos diagramas que tienen aquí los latidos cardiofetales, ¿ya? Eso a lo mejor podríamos ponerlo acá. 100, 110,
120. Aquí me está quedando así porque me salió aquí. Ajá. Pero se supone que cuando nosotros lo hacemos, cuando ustedes lo hagan en su diagrama, estos numeritos idealmente que queden por afuera a ras con la línea, pues. ¿Ya? Entonces así, 130, ahí le ponemos 140, 150, 160, etc. Entonces cuando nosotros hacemos el diagrama, nosotros vamos a empezar, por ejemplo, con la dilatación, ¿cierto? Que la vamos a graficar como un puntito pintado. Ya, ahí aparece un puntito pintado. No, Aileen, no tiene que ver con los planos, sino solamente podrían escribir estos mismos números acá. ¿Ya? Lo que nos va a ayudar es para ver qué... Por eso que como todo va en la misma... En el mismo diagrama, nosotros tenemos distintos símbolos para ver cada cosa, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros encontramos la presentación, aquí yo examino a la paciente y la presentación la encuentro en segundo plano, en una derecha anterior. Aquí no quiere decir que 140, 150, tenía 150 latidos, ¿ya? Porque yo dibujé la cabeza aquí. La cabeza, acuérdense que tiene relación con esto. Pero si yo quiero describir los latidos cardiofetales, tengo que describir los latidos que tenía el fetito en ese momento del examen. Y supongamos que en ese momento del examen tenía 120 latidos, entonces yo lo voy a graficar en esta misma línea, porque aquí acuérdense que va a estar la hora real. Entonces en esta misma línea que yo la examiné con 4 centímetros, con una presentación en segundo plano, y tenía 132 latidos por minuto. Entonces, el 130, acuérdense que está en este nivel, entonces 132 va a estar a ese nivel. Y yo lo voy a graficar con un círculo sin pintar. Es que no tenía el punto y lo estaba dibujando. Aquí entonces, vamos a tener esta paciente con 4 centímetros, ¿cierto? Acuérdense que aquí nosotros vamos viendo la dilatación. Encontramos una presentación cefálica. En segundo plano, acuérdense que aquí nos vemos el descenso. Si la ponemos a este nivel, tiene que ser segundo plano. Recuerden que no podemos dibujar la cabeza en este espacio porque nosotros estamos examinando a la paciente en esta hora. Si yo la pusiera en este espacio, quiere decir que yo la estoy evaluando a esta hora. ¿Ya? Entonces, por eso se coloca todo junto en este lado, que es la hora real en la que yo la estoy examinando. Supongamos, si esta fuera a las 8 de la mañana, 9, 10... Ah, ya. Sí, Aileen, donde tú quieras. En el fondo es como para que tú podrías, por ejemplo, empezarlo, si quieres, los 100 desde aquí. O desde aquí. Pero que te deberían entrar todos los latidos hasta 160, que debería ser lo máximo. A lo mejor darte una chance en el caso que tengas un feto con taquicardia, que también te quede dentro del gráfico lo que tú estás evaluando de latidos. Por ejemplo, lo mismo acá. Nosotros sabemos que los 100 latidos por minuto están fuera del rango de normalidad. Sin embargo, puede ser que en algún minuto nosotros vamos a examinar y el feto está con menos, incluso menos de 100 latidos. Entonces, por eso, le doy el espacio como para poder dejarlo descrito en nuestro partograma, incluso cuando no esté dentro de la normalidad. ¿Ya? Si ustedes quieren, pueden partir de aquí, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 60 si quieren. ¿Ya? O podrían partir de 80, 90, etcétera. ¿Ya? La idea es que todos los datos que nosotros volquemos en el partograma, sea fácil para nosotros visualizarlo a través de una sola mirada. ¿Ya? Entonces aquí le pusimos con un puntito relleno. Ya. Pusimos con un puntito relleno, ¿cierto? Es decir, que esté pintado. Nosotros sabemos que eso se refiere a la dilatación. Entonces, aunque esté en el nivel de los latidos, nosotros sabemos que se refiere a la dilatación porque está parado. ¿Ya? Esa es la idea. Cuando nosotros encontramos este puntito que está sin pintar, un círculo sin pintar, pues, aunque esté en 6, yo sé que esto no habla de la dilatación, porque el punto sin pintar se refiere a los
nosotros vamos a graficar con un círculo sin pintar? Latidos cardiofetales, sí, muy bien. Entonces, aunque esto lo encontremos, por ejemplo, en 10, yo voy a saber que no es que la usuaria esté completa, sino es que marca los latidos cardiofetales que están ubicados en esta zona. Que podrían ser, qué sé yo, 160, por ejemplo. ¿Ya? A eso se refiere, por eso que ocupamos distintos gráficos, o sea, distintos símbolos para cada dato, para no confundirnos. Si nosotros vemos aquí, esta presentación está dibujada entre 7 y 8 centímetros, no quiere decir que la usuaria esté con 7 y 8 centímetros, ¿cierto? Porque lo que manda la dilatación es este símbolo. Esto quiere decir solamente que nosotros encontramos una cefálica, en occipito ilíaca derecha anterior, y está en segundo plano. ¿Ya? Otra cosa que nosotros tenemos que graficar son las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas nosotros las graficamos con un triángulo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontramos aquí un triángulo, entonces nosotros vamos a saber, ya, a esta hora, ¿cierto? Y supongamos que fue a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, entonces, ingresó esta usuaria. Si nosotros le preguntamos por dilatación, yo voy a ver aquí en el gráfico que ingresó con 4 centímetros, ¿cierto? Porque este es el símbolo que habla de la dilatación. Mirando este partograma voy a saber que además estaba con contracciones, porque acuérdense que el triángulo habla de las contracciones, entonces donde yo ponga el triángulo quiere decir ese es el número de contracciones. Voy a saber que estaba, si hablamos de un circulito que está sin pintar, con 132 o 35 latidos por minuto, ¿cierto? Porque ese es el circulito que me va a indicar los latidos cardiofetales, y con una cefálica en segundo plano. Eso es lo que yo puedo visualizar de esta paciente a las 8 de la mañana que yo hice el ingreso. ¿Ya? Recuerden que aquí estamos hablando del trabajo de parto real. Acuérdense que nosotros antes de esto, o sea, o al mismo tiempo puede ser, vamos a trazar la curva de alerta, ¿cierto? Y esa curva de alerta, para poder determinar cómo la vamos a realizar, tenemos que ver. Sí, Carolina, se grafican aquí con esta cuestión que parece como raro, es un triángulo. Entonces ese triangulito son las contracciones. Y generalmente ocupamos, para no confundirnos, porque le ponemos tantos datos, para no confundirnos, ocupamos los mismos números de la dilatación como para las contracciones. Entonces, junto con estos numeritos, los vas a utilizar para ver el número de contracciones. Si el triángulo estuviera ahí, por ejemplo, nosotros tendríamos una contracción por minuto. En este caso, esta usuaria tiene 3 contracciones por minuto, o sea, cada 10 minutos, porque en ese tiempo nosotros hacemos el control, en 10 minutos. ¿Ya? Si la encuentro, por ejemplo, la controlo y tenía de 4 a 5 contracciones en 10, entonces busco 4 a 5 y dibujo el triangulito, pero al medio. ¿Ya? La idea es que nosotros, de una mirada, chiquillos, insisto, aunque parezca como insistente, pero que en una sola mirada nosotros podamos ver este proceso de trabajo parto. Ya podamos tener como una idea de lo que está sucediendo en el parto y cómo va evolucionando el trabajo de parto. Para eso nos va a servir el partograma. Entonces, junto con esto, nosotros vamos a tener que trazar aquí la curva de alerta, ¿ya? Y la curva de alerta la vamos a trazar dependiendo de los datos. Si la paciente es una multípara o una primigesta, si está con membrana íntegra o con membranas rotas, en cualquiera de los dos casos, ¿ya? Y ahí vamos a decidir cuál es la columna que vamos a utilizar para esos datos. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso lo habíamos visto la semana pasada, de cómo trazar la curva de alerta. Lo hacemos de nuevo acá. Aquí tendríamos entonces de 4 centímetros, que es como ingresó nuestro usuario. Supongamos que es una multípara con membranas íntegras, entonces vamos a utilizar esta columna. ¿Ya? Entonces, con 4 centímetros, acuérdense que es para 6. Con 4 centímetros, entonces dice aquí que para trazar esta curva nosotros deberíamos esperar 3 horas 15 minutos para que esta usuaria llegara a 6. Le llegó a las 8, a las 9, a las 11, debería tener los 6 centímetros.
Entonces ahí yo debería dibujar un circulito. Supongamos que esto es un círculo. Ahí debería ser el circulito de la dilatación. Ahora es 15. Después, para 1 hora y media para avanzar a 7. Aquí tenemos 15 minutos, aquí tenemos media hora más. O sea, aquí tenemos media hora y aquí 1 hora. Aquí debería llegar a los 7. No, porque me equivoqué. 30 minutos. Aquí 30 minutos más. Aquí. Aquí 7 centímetros. Lo quiero borrar porque si no se me va a borrar todo, pero este es el que vale. 7 centímetros. Después, para llegar a los 8, 35 minutos. Aquí tengo 15. Aquí tengo 15 más, un poquito más afuera. 35. Ahí. Después 25 para llegar a 9. Aquí tenemos 15, aquí tenemos 25 como por ahí. Después 10 minutos para llegar a estar completa. Aquí tenemos 15, entonces un poquito antes. Ahí completa. Y para llegar al parto 5 minutos. Entonces, por ahí. Esta entonces sería nuestra curva de alerta, ¿ya? Es decir, la curva del trabajo de parto ideal, lo que nosotros esperaríamos con esta usuaria en estas condiciones, ¿ya? Esa sería nuestra curva de alerta de esta paciente. Estos son los datos de nuestro trabajo de parto real. Todo lo que suceda... Ay, verdad, Micaela, se me olvida que este no es el entero. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, nuestra paciente llegó aquí con 4 centímetros. Nosotros utilizamos esta tabla porque sabemos que tenemos que trazar una curva de alerta. Entonces, en esta tabla buscamos los datos de la paciente. Es una multípara con membranas íntegras, entonces nos guiamos por esta columna de edad. Por tanto, a partir de los 4 centímetros, nosotros sabemos que se va a tardar 3 horas 15 en llegar a los 6, porque acuérdense que independiente que haya partido ya con 4, nosotros esta tabla la tenemos a partir de la línea de base, que es esta, ¿cierto? Y la línea de base se traza entre 4 y 5 centímetros. ¿Ya? Si tenemos una paciente con 4 o con 5, la ponemos acá. Entonces, si tenemos una paciente multípara membranas íntegras, ocupamos esta columna. Entonces, 4 centímetros, 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 11:15 va a estar con 6 centímetros, es lo que dice ahí, ¿ya? Entonces a las 11:15 trazamos la primera, después a partir de las 11:15 teníamos que, nos íbamos a demorar 1 hora y media para llegar a los 7, entonces a partir de esto contamos 15 minutos, otros 15 minutos que van a ser 30, y 15 minutos más, 45, 15 minutos más, 1 hora, parece que estaba bien ahí, 1 hora y 15, entonces sería este puntito el que vale. Porque es 1 hora y 15, 1 hora 30. ¿Ya? Acuérdense que a partir de este tenemos que contar. 15, 30, 45, aquí tenemos recién 1 hora. Entonces, en 1 hora y media estaría aquí. Una hora y media estaría aquí. Mejor. Este es el que vale. No lo puedo borrar, chiquillos, porque se me va a borrar todo el dibujo. Nulípara dice. Sí, tienen razón, nulípara. Que justo este es el menú que está ahí me tapa. Po. Yo pensé que era una M. Pero sí, es nulípara. Porque es más tiempo. Po. De hecho, este es el tiempo más largo. Entonces,
es una nulípara con membranas íntegras. ¿Ya? Esa es nuestra supuesta paciente, una nulípara con membranas íntegras. Por eso estamos utilizando esta columna. Ya, entonces, 1 hora y media para los 7, 1 hora para los 8, tenemos 15 minutos 30, 35, 1 hora para los 8, aquí. 20 minutos para los 9, aquí. 35 minutos, 35 dice ahí o no, ahí dice 40 minutos. 40 minutos, un poquito más. Ya, 35 minutos a partir de esto, son 15, 30, como por ahí. Ahí. Y 20 minutos para el parto. Tenemos 15, 20 ahí. Ahí. 20 ahí. Ya. Esta la hicimos con la otra columna, así que por eso que remarqué de nuevo esta en rojo, ¿ya? Entonces. Aquí entonces vamos a volver a remarcar con la línea roja ahora. Acuérdense que esta es la que vale porque nos habíamos equivocado de columna. Ya. Esa entonces es la curva de alerta de nuestra paciente nulípara, dijimos, con membrana íntegra. Entonces ocupamos esa columna. ¿Ya? Y esos son los tiempos esperados. Si nosotros vamos aquí a las 8 de la mañana, ¿se podrá esticar la letra, chiquillo? No sé cómo se hace. Porque me van a quedar muy juntos. Ya. Pero ¿se acuerdan que aquí dijimos que teníamos que poner la hora real? Entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos a poner aquí. A las 19 horas. Pues para que ustedes más o menos tengan una idea de que a esta debería ser la del parto. ¿Ya? Ay, chuta. Ay, se me salió, se me borró. Ya. Ya, entonces esa es la idea, que nosotros tengamos una proyección del tiempo en el que se va a realizar el parto. ¿Ya? Dijimos entonces que vamos a utilizar esta simbología, los latidos cardiofetales con un círculo sin pintar, la dilatación con un circulito pintado, la dinámica uterina con un triángulo, y el descenso de presentación tenemos que graficar una cabeza. Obviamente si no nos queda muy fabuloso, da lo mismo, pero en el fondo es que nosotros podemos entender que es un círculo más grande que los latidos, y además tiene una variedad de posición que es la que nosotros encontramos, ¿ya? Bueno, para continuar entonces, bueno, esto que ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Que este diseño del partograma nos puede variar. A lo mejor nosotros, si ustedes buscan en otros libros, ¿cierto? O en otro manejo de los cartogramas en otros países, a lo mejor nos podría variar la gráfica. A lo mejor en vez de un puntito pintado, le ponen un puntito sin pintar, pero de otro color. ¿Se fijan? Podría variar en el fondo si es que nosotros encontráramos ese tipo de información. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que vamos a graficar en sí dentro de este partograma, siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Vamos a hablar de la dilatación versus el tiempo que transcurre en el proceso, del descenso de la presentación también versus el tiempo, pero además vamos a visualizar la frecuencia cardíaca fetal y eventualmente incluso los signos maternos, los signos vitales maternos. Como ustedes ven, yo les había comentado que esta hojita es lo que aparece en
Ya. ¿Me escuchan? No. Ahora sí, no, me caí Bárbara. Ahora logré conectarme. Ok. Ya, entonces, les contaba que esta hojita que aparece aquí, que yo les copié acá, es la hojita que aparece en el reverso de la ficha clínica. Cuando nosotros tenemos una ficha perinatal, en la ficha perinatal, que es la ficha que nosotros utilizamos para el ingreso de las usuarias a parto, y incluso esta ficha perinatal es la dispuesta por la OMS, casi todo, en toda Latinoamérica se utiliza el mismo tipo de ficha clínica. Está este mismo diagrama por la parte, por la cara interna de esta, ¿ya? A lo mejor estos datos que están acá no aparecen, ¿ya? Pero son como datos extra. Pero sí aparece el partograma, ¿cierto? En algunos todavía aparece este cuadrito que después les voy a contar por qué, en algunos no. Y acá aparece este espacio donde aparece para poder ir describiendo algunos signos de importancia durante el proceso de trabajo de parto. Por ejemplo, es importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, la posición materna. Entonces, cada vez que nosotros vamos a graficar nuestro partograma, nosotros le pusimos la hora I, y nosotros debiéramos describir aquí en qué posición se encuentra la madre. Por ejemplo, de cúbito supino, por decir alguna posición. Entonces le escribo aquí una D y una S. O semisentada, o deambulando, ¿ya? Pero es importante que nosotros describamos aquí, según la hora, las posiciones que tiene la madre durante el proceso. Hay en algunas fichas que en las hojas de manejo del trabajo de parto aparece una hojita especial para el control de presión arterial. Por lo tanto, no sería necesario escribirlo aquí. Nosotros sí lo escribimos porque lo mismo, porque lo tenemos todo en una sola mirada. Entonces, controlamos la presión. Dependiendo del lugar donde nosotros estemos manejando este trabajo de parto, seguramente no hay que controlar la presión todas las horas, ¿cierto? A lo mejor la controlamos cada 4 horas o cada 2 horas. Pero eso no tiene importancia. Así que nosotros a la hora que nos toque el control, le ponemos el control, y los horarios que no nos toque control, le dejamos el espacio, podemos poner una rayita de que no se controló y le corresponde control de nuevo en el horario que le corresponde, ¿ya? Lo mismo con el tema del pulso. En algunas fichas dice también saturación, pero aquí frecuencia cardíaca fetal dice también, aun cuando, como habíamos dicho, ¿cierto? Nosotros lo graficamos con un circulito sin pintar cuando hablamos de la frecuencia cardíaca fetal. Duración de las contracciones, aquí como nosotros vamos a hacer, aquí me aparece solamente en el gráfico el número de contracciones, pero no graficamos con el dibujito cuál es la duración de las contracciones. Entonces, en ese caso, nosotros le ponemos acá, por ejemplo, 35 segundos y la intensidad, regular intensidad, ¿ya? O mala intensidad, o buena intensidad, ¿ya? Lo vamos a abreviar con la inicial. Una BI significa buena intensidad, una RI, regular intensidad, y una MI, mala intensidad, ¿ya? Cuando hablamos de intensidad, no hablamos de baja, porque si le ponemos BI se puede confundir con buena. Entonces, cuando es mala, decimos mala, ¿ya? No baja. Y la frecuencia de las contracciones va a depender del control que nosotros hacemos. Lo mismo que ponemos acá. 2 a 3 contracciones en 10, le escribo aquí mismo 2, un guión, un 3, en 10 minutos. Y aquí nos pregunta por la descripción del dolor. ¿Dónde está el dolor localizado? Por ejemplo, si la madre siente dolor en el fondo del útero, le pongo fondo del útero. Aquí en la duración, Arlins, les decía, hay algunas fichas que no aparece, por ejemplo, la frecuencia de las contracciones, porque eso lo describimos acá. Entonces aquí solamente nos pregunta por la intensidad, que es lo que no aparece en el partograma, ¿ya? Pero aquí esto es como un ejemplo nomás. Así que cuando, por ejemplo, aquí le pregunta por la duración de las contracciones, que eso nosotros no lo describimos acá en el partograma. Así que ahí le ponemos los 30 segundos y yo le pongo un slash y le pongo la intensidad, si es buena, si es mala, si es regular. ¿Ya? Aquí aparece, en este cuadrito también les describe, ¿cierto?, como los símbolos que vamos a utilizar, y también les describe un poco de lo que yo les conversaba, de la intensidad. Muchas veces vamos a encontrarnos con esta descripción. Si ustedes se fijan acá, que no se ve muy claro, pero yo les mencionaba buena, mala o regular intensidad,
aquí también lo podemos describir con cruces, ¿ya? Significa débil o una contracción mala, 2 cruces normal o regular y 3 cruces fuerte o intensa o buena, ¿ya? También lo podemos de esa forma. Y en la localización, o sea, de dónde ubicamos el dolor, suprapúbico, por ejemplo, sacro, puede ser lumbar, puede ser lumbosacro, puede ser en el fondo del útero, etc. ¿Ya? Eso se describe acá. Eso es lo que yo les decía que puede aparecer, nos va a aparecer en la ficha y que nos va a servir para poder describir y, como yo les decía, en una sola mirada, ver todo el proceso del trabajo de parto. Vamos a ver un poco qué es lo que nos podría limitar la utilización de este partograma. Por ejemplo, en el caso del operador, ¿cierto? Va a tener que ver con la persona que está manejando este trabajo de parto. Pudiera ser que a lo mejor para la Constanza la usuaria esté con 5 centímetros y para Sebastián la usuaria esté con 4. Entonces, en ese caso vamos a tener una diferencia en la variación de la percepción del avance. Entonces, esa es una de las cosas que pudiera provocar alguna limitación dentro de este partograma, ¿ya? Entonces, por eso la recomendación del ministerio incluso es que cuando nosotros manejamos a una paciente, nosotros tengamos continuidad en ese manejo, es decir, si la Constanza recibió a la usuaria, la Constanza la atiende al parto. Esa es como la premisa para el control, chiquillos, del trabajo de parto. Es importante para las usuarias generar un lazo de confianza con la persona que la está atendiendo. Por ejemplo, en este caso, que a lo mejor la Constanza tiene otros pacientes más a cargo, entonces le pasó a Sebastián para que atendiera el parto, y ella ha estado manejando el proceso o sea, ha estado manejando el trabajo de parto durante todo el proceso, entonces nos puede pasar esto. A lo mejor la Constanza va a decir, sí, pasa la parto, y en realidad Sebastián la examinó y determinó que en realidad todavía no necesitaba pasarla. Entonces, para evitar estas complicaciones, es que la recomendación dice que nosotros tenemos que una usuaria tiene que ser manejada por una matrona o un matrón, ¿ya? Y de esta manera disminuir esta variable que es la diferencia de opiniones, por decirlo de alguna forma, o de percepciones del avance, ¿ya? En el caso de que no se explore con frecuencia, es decir, si nosotros estamos, como yo les decía en el ejemplo, ¿cierto? La paciente ingresó a las 8 de la mañana y yo la veo que está con contracciones, pero no la examino hasta que entrego el turno a las 8 de la noche. Claro, eso, si bien nosotros no tenemos que realizar los tactos a cada hora, dice la norma que nosotros debiéramos examinar a una paciente por lo menos cada 4 horas, ¿ya? O cuando la situación lo amerite. Entonces, si nosotros realizamos un tacto en la mañana cuando llegó y no la examinamos más 12 horas después, entonces también nos va a pasar eso, que el trazado no va a ser característico porque son muy espaciados los exámenes, ¿ya? En su forma original asume el partograma que la fase activa inicia a los 4 centímetros, ¿cierto? Y que la paciente debe seguir un parto ideal, es decir, esta curva de alerta es lo que nos muestra nuestro trabajo de parto ideal, entre comillas, que es lo que siempre yo les recalco, ¿cierto? Porque esa es como la premisa de esa curva de alerta, que nosotros nos mantengamos todo lo que suceda durante el proceso por la izquierda de esa curva. Eso es lo que habíamos visto, ¿cierto? Este partograma, otra de las limitaciones que tiene, que va a ser solamente fútil frente a un parto vaginal, obviamente, ¿cierto? Y un parto vaginal fisiológico, ¿cierto? Que tengamos una presentación cefálica. Es decir, cuando tenemos un parto vaginal pero en podálica, el partograma ya no va a ser útil para medir el progreso. Que tengamos un feto único, ¿cierto? Obviamente, porque cuando ya tenemos 2 fetos, también nos va a cambiar las condiciones del proceso de ese trabajo de parto. Y cuando la estimación de peso es menor a 4 kilos. El tener una estimación de peso mayor a 4 kilos también pudiera hacer que se modificaran los tiempos en el proceso. Entonces, eso también podría hacer ocurrir en una mala toma de decisiones o toma de decisiones apresuradas con respecto al partograma, ¿ya? Esas son entonces como las limitaciones. Con respecto a las distocias, cuando nosotros hablamos de distosia del trabajo de parto, cuando el trabajo de parto avanza por el lado izquierdo o el lado derecho de la curva, donde habíamos mencionado esa parte achurada, ¿cierto? Como la zona de alerta, cuando nos pasa que nosotros vemos nuestra curva de trabajo de parto real, que va por
hacia el lado derecho de la curva, entonces nosotros debiéramos pensar que tenemos algún tipo de distosia en este trabajo de parto, es decir, que algo durante el trabajo de parto no está funcionando de la mejor forma. Y ahí vamos a tener distintos tipos de distosia. Se van a clasificar la distosia en 3 grupos. Primero, las prolongaciones. Nosotros hablamos de prolongaciones, hablamos de tiempo. El tiempo en el proceso ha sido prolongado y eso lo vamos a mencionar cuando estamos en fase latente. Si yo hablo de una fase latente que dura mucho tiempo, entonces eso lo vamos a definir como una prolongación de la fase latente, o sea, una fase latente prolongada. Ese es el diagnóstico para ese tipo de distosia, ¿ya? Otro tipo de distosia es el retraso. Ya los tipos de retraso que pueden existir son de la fase activa. Por ejemplo, nosotros no vamos a decir una fase activa prolongada. Eso no se describe de esa forma. Si la fase activa está tardando más tiempo de lo esperado, entonces nosotros vamos a hablar de un retraso de la fase activa, ¿ya? Lo mismo con el tema del descenso. Si nosotros hablamos de una falta de progresión en el descenso, no vamos a decir un descenso prolongado, porque las prolongaciones se utilizan solo para la fase latente. Entonces, si estamos hablando del descenso, vamos a hablar de un retraso en el descenso, ¿ya? Ese es el tipo de distosia entonces por el que estamos pasando. Y también tenemos otro tipo de distosia que son las detenciones. Nosotros vamos a hablar de una detención. Cuando tenemos una detención, podemos definirlo como detención en la fase desaceleratoria, ¿ya? Sí, acuérdense que la fase desaceleratoria va entre los 8 y los 10 centímetros, es decir, antes que la usuaria se complete, ¿ya? Si tenemos una falta de progreso en esa etapa, entonces nosotros hablamos de una fase desaceleratoria, una detención en la fase desaceleratoria, ¿ya? O sea que se prolongó en el tiempo. No lo nombramos como parte de las prolongaciones porque acuérdense que es para eso solamente la fase latente. Y cuando tenemos una detención de dilatación, es decir, este trabajo de parto está como, no avanza, ¿cierto? Y está pegada a la paciente en la misma dilatación, entonces nosotros hablamos de una detención de la dilatación. O detención en el descenso también puede ser. Pero esto cuando estamos hablando de la fase ya activa. La fase aceleratoria es esta parte, ¿ya? Eso entonces para el diagnóstico de las distocias del trabajo de parto. Este diagnóstico de las distocias nosotros lo vamos a realizar a través de las curvas que nosotros vamos a observar en nuestro partograma. Para eso nos sirve, ¿ya? Si nosotros vemos acá, tenemos una fase latente normal. Chiquillos, aquí estos son gráficos, solamente para que nosotros entendamos lo que estamos hablando. Sin embargo, en la vida real va a ser difícil que nosotros nos encontremos una gráfica de este tipo. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que va a ser difícil que nos encontremos con una gráfica de este tipo? Fíjense en el tiempo transcurrido en el trabajo de parto. Fíjense desde cuándo inició la gráfica con respecto a la dilatación cervical. Cuando nosotros iniciamos un partograma, nosotros tenemos que iniciar el partograma aquí. Entonces, encontrar una gráfica como esta va a ser súper difícil porque nosotros nunca partimos con parto de cero, ¿ya? Entonces, esto es solamente, como les digo, para que ustedes vean la diferencia, para que vean cómo se vería un gráfico donde nosotros pudiéramos diagnosticar una latente prolongada. En este caso, una fase latente normal, ¿cierto? Iría en progreso, ¿sí? A lo mejor no avanzaría tan rápido en el tiempo, ¿cierto? Porque si vemos aquí 9 horas en trabajo parto fase hasta culminar la fase latente, ¿cierto? Tal vez en el tiempo no es tan rápido, sin embargo, vemos que va avanzando, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos una fase latente prolongada, fíjense que la gráfica casi no sube, ¿ya? Y en tiempo en horas, recién aquí pasó a los 2 centímetros, cuando llevamos 20 horas. A las 24 horas, recién a 3 centímetros, ¿ya? Entonces, eso hablaría de una latente prolongada, ¿ya? Todo esto, quiero que les quede claro, chiquillos, todo esto lo estamos pensando en
las gráficas de Friedman. Acuérdense que eso lo vimos, que fue un estudio que se hizo como más o menos como con 100 personas en el año 50 y tanto, donde él estudió cada uno de los trabajos de parto y del progreso del trabajo de parto que se daba en tanto tiempo como para poder llegar a esta conclusión, ¿ya? Eso creo que se lo graben porque después vamos a hablar de otra cosa que estén así, pero ¿cómo? Ya. Cuando hablamos de descensos retrasados, aquí nosotros tenemos la curva sigmoidea, ¿cierto?, de Friedman. Dijimos que esta curva es la que habla de la dilatación, la que está en rojo, ¿cierto? Y tenemos una curva de descenso que está marcada en azul o en celeste, que es la que nos va a hablar del descenso de la presentación durante el proceso del trabajo de parto. En azul tenemos un descenso normal, ¿cierto? A partir de los 5 centímetros ya empieza a descender la presentación, entendiendo que acá va a ser primer plano y acá cuarto plano, ¿cierto? Igual como nosotros lo vemos en la gráfica del partograma. Y acá tenemos un retraso en el descenso, en la curva celeste, solamente porque lo vemos en el curso de las horas, ¿ya? Está como, a eso se refiere con que está dado, porque el tiempo nos muestra que va a ser más prolongado que en un descenso normal. En este caso, hablamos de una fase desaceleratoria prolongada, cuando se ve como esta curva azul, ¿ya? Se supone que, según la curva de Friedman, nosotros avanzamos de la fase latente, la fase activa aceleratoria rápidamente, ¿cierto?, que sube casi en vertical, ¿cierto? Y después se detiene un poquitito y avanza más lento en la fase desaceleratoria, ¿ya? Sin embargo, en esta curva, nosotros vemos que esta fase desaceleratoria, una vez que llegó a los 8 centímetros, se prolongó en las horas. Fíjense aquí. De las 13 a las 26 horas, casi 13 horas más, entre 8 y 10 centímetros. Esto entonces es una fase desaceleratoria prolongada. Acá, detención de la dilatación. Vamos a ver la curva, ¿cierto?, ideal, esta sigmoidea que está en rojo, debería ser así. Un avance pausado, dijéramos, ahí en la primera etapa del trabajo parto, pensando en la fase latente. Acuérdense que hasta aquí estamos en fase latente. Y una vez que iniciamos la fase activa, ese aumento corto en el tiempo, ¿cierto? Acuérdense que la fase aceleratoria se caracteriza por eso hasta que llegamos a los 8 centímetros. Luego de los 8 se detiene un poco la velocidad, porque acuérdense que le vamos a dar paso al descenso en esa etapa, pero finalmente se concreta. Sin embargo, en la curva que nosotros vemos acá en azul, vemos que no se ve de la misma forma que la otra, y de hecho hay una interrupción en la dilatación. Avanzó rápidamente, ¿cierto?, hasta los 4 centímetros, avanzó más lentamente hasta los 6, pero aquí mantuvo. ¿Ya? Entonces, esto grafica una detención de la dilatación. No hubo más avance. Está todo el tiempo, miren todas las horas que lleva pegado ahí en esos 6 centímetros. ¿Ya? A eso se refiere con detención de la dilatación. No hay más avance. No avanza a 7 nunca más. ¿Ya? Eso es una distosia. Y la interrupción del descenso. En rojo vemos la curva sigmoidea, ¿cierto?, de la dilatación, y en azul deberíamos ver la curva de descenso normal, ¿cierto? Sin embargo, aquí desciende rápidamente, podría ser hasta segundo o tercer plano a lo mejor en esta línea ya, pero no desciende del tercer plano, se mantiene en tercer plano por el tiempo. Esto, interrupción del descenso. ¿Ya? Cada uno de estos distosias, chiquillos, tiene algún tipo de explicación que nosotros tenemos que verificar durante el proceso. Es decir, nosotros nos encontramos frente a una interrupción del descenso, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa que nosotros nos encontramos con estas distosias? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener ojo, ¿cierto? Y tener buen ojo clínico y poder determinar cuáles son las razones por las que nos estamos encontrando frente a estas distosias y podamos tomar una acción antes de tener que tomar una decisión drástica, como por ejemplo la cesárea.
Aquí entonces lo mismo, es un resumen, ¿cierto?, de la misma gráfica, donde vemos todos los tipos de trabajos de parto anormales, como todas las distocias. Acuérdense que nosotros dijimos que la curva, la sigmoide de Friedman iba en esta dirección, por lo tanto, todo lo que está a la derecha de esta curva es lo que va a estar como distocia, ¿cierto?, en un trabajo de parto que es patológico, por decirlo de alguna forma, y ahí vamos a encontrar todas las distocias que mencionamos, ¿ya? Pero también tenemos otro tipo de parto, que va a ser un parto precipitado, que aun cuando se mueva por la izquierda de la curva, imagínense, fíjense lo rápido. La paciente ingresó y antes de las 2 horas tuvo el parto. Eso también se considera como una anomalía del trabajo parto y se llama parto precipitado, ¿ya? Eso es como una gráfica resumen de lo que ya habíamos conversado. Con respecto entonces a qué tenemos que hacer, cómo nosotros vamos a manejar esto, una vez que nosotros conocemos, ¿cierto?, cuáles son las distocias que nosotros podemos encontrar en el proceso, entonces es importante que nosotros podamos evaluar este caso. Evaluamos el estado general de la madre, ¿cierto?, y del producto en el fondo que va a ser el feto que va a estar en el proceso. Evaluar la dinámica uterina, que nosotros sabemos que es importante para poder avanzar en el proceso. La dilatación cervical y el descenso. Esas 3 cosas son importantes que nosotros tenemos que ir evaluando durante todo el proceso e ir poniendo en una balanza. ¿Está bien la dinámica? ¿Está bien la dilatación? ¿Está bien el descenso? Y si no, ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Para reevaluar, ¿cierto? Después tenemos que tomar una decisión. Y eso que tiene relación con acentuar el trabajo de parto. Es decir, si yo determino, por ejemplo, que efectivamente este trabajo de parto, mi curva de mi trabajo de parto real está yendo hacia la derecha de la curva, entonces decidir qué hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Tengo que acentuar ese trabajo de parto. ¿Cómo lo voy a hacer? A lo mejor cambiando de posición a la usuaria, a lo mejor permitiéndole la deambulación, que nosotros sabemos que nos ayuda, o a lo mejor realizando una aceleración oxitósica, porque justo miré en el gráfico, ¿cierto? Y el triangulito va todo el rato en dos contracciones, entonces claramente ese podría ser una de las razones por las que mi trabajo de parto no avanza, entonces a lo mejor decidir una conducción oxitósica durante el proceso del trabajo de parto, a lo mejor decidir una rotura artificial de membranas para acelerar el proceso, para provocar mayor liberación de prostaglandinas y con eso generar el apoyo cefálico que me va a hacer como esta palanca en el cuello que también me va a ayudar para el progreso. Entonces, tomar una decisión, eso es lo que nosotros deberíamos hacer. En el caso de que nosotros tomamos la decisión correcta, hicimos todo lo que teníamos que hacer y aún así el trabajo de parto no progresa, entonces nuestro próximo paso sería referir a esta paciente a un centro de mayor complejidad si es que no estuviéramos en uno de ellos, ¿ya? A lo mejor solicitar una evaluación médica, a lo mejor solicitar eventualmente resolverla por cesárea, ¿cierto? Y si eso no lo puedo hacer en el hospital en el que yo trabajo, entonces la resolución más adecuada sería referir a la usuaria, ¿cierto?, a un centro de mayor resolutividad. Y finalmente terminar el embarazo por vía alta. Esos son los objetivos que nosotros queremos conseguir con este trabajo de parto, chiquillos. Ya, para eso nosotros tenemos que plantearnos y hacer todo este sistema. Ahora que nosotros ya conocimos, ¿cierto?, cómo era el planteamiento de este mecanismo para armar este partograma, yo les voy a comentar que existe en la actualidad otra forma de realizar el partograma. No tiene que ver con la curva de alerta, que se recuerdan que mostrábamos un cuadrito donde dependía de las condiciones de la paciente, nos iban a dar un tiempo u otro tiempo dependiendo de las condiciones que cada una tuviera. Bueno, la obstetricia moderna, chiquillos, dice que el estudio de Friedman, si bien nos ha acompañado durante toda la historia casi de la obstetricia, desde el año 50 que él hizo este estudio, que fue muy acabado, como les decía, estudió cada uno de los tiempos que se demoraba cada usuaria, reunió las condiciones necesarias para cada una y las clasificó para hacernos ese cuadrito para que fuera más fácil para nosotros. Sin embargo, hoy día nosotros sabemos que además de esas condiciones que tienen que reunir las pacientes, sí van a haber casos en los que van a
una condición va a hacer que el trabajo de parto sea más o menos rápido. De hecho, si ustedes buscan hoy día en la literatura actual, incluso hay estudios que dicen que hay diferencias en los trabajos de parto dependiendo del sexo del feto incluso, que un sexo se asocia a un trabajo de parto más rápido que el otro. Hay muchos factores que pueden influir en eso. Y a partir de eso, entonces, es que han ido analizando estas curvas que yo les mencioné para realizar la curva de alerta y se han dado cuenta que las curvas son súper rígidas. Eventualmente una multípara está condenada a tener un tiempo determinado para poder parir y si no, entonces le tenemos que operar y hacerle cesárea porque se escapa de esos tiempos. Sin embargo, hoy día nosotros sabemos que hay distintas condiciones que también tienen relación con la parte física de la usuaria, que muchas veces no le va a hacer entrar en este gran saco que tenemos para distribuir estas características. Entonces, pensando en eso, es que hoy día se generó esta nueva forma de realizar el partograma, ¿ya? Porque seguimos confiando en que el partograma sí es una gran ayuda para realizar o para analizar este progreso del trabajo de parto. Sin embargo, lo vamos a ampliar un poco más la mirada. En la curva de alerta que acabamos de aprender, dijimos que cuando el trabajo de parto está hacia la derecha de la curva, entonces quiere decir que hay algo que está mal y nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto para poder volver a encauzarlo por el lado izquierdo de la curva, ¿ya? Y en el caso de que eso no funcione, tenemos una hora para poder solucionarlo, por decirlo de alguna forma, y si eso no funciona, entonces hay que operar a la paciente y se acabó. En cambio, en esta nueva forma, nosotros iniciamos el gráfico, ¿cierto? De la misma forma como lo hacíamos antes, es decir, entre los 4 y 5 centímetros entre la línea basal, ¿cierto? Y a partir de esos 4 centímetros nosotros vamos a considerar, como decía, hay un cuadrito que les mostré al principio, hablaba de tiempos del progreso. Lo tengo. Los tiempos del progreso decía que los pacientes iban a avanzar a 1.2 centímetros por hora en las nulíparas y a 1,5 en las multíparas, ¿ya? Hoy día, decimos entonces, base a eso como promedio, que las pacientes van a avanzar a razón de 1 centímetro por hora, ¿ya? Indistintamente, si es una multípara o una primigia, a 1 centímetro por hora. Eso es lo que decimos ahora. Entonces, nuestra usuaria llegó a las 8 de la mañana, con 4 centímetros de dilatación, por aquí está desde los 3, pero bueno, y vamos a trazar esta línea a razón de 1 centímetro por hora, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nuestra usuaria debería llegar, ¿cierto?, como mínimo, a tener su parto a las 15 horas. Esa curva, o sea, esa línea que nosotros trazamos, porque a diferencia de la otra, era una curva, ¿cierto? Esta es una línea recta porque vamos a dar, dijimos, el avance a razón de 1 hora, de 1 centímetro por hora. Nosotros vamos a trazar esa línea. Luego de trazar esa línea, vamos a contar 4 horas hacia adelante. Y en esas 4 horas vamos a trazar una segunda línea, que la vamos a llamar línea de acción. Y nuestro trabajo de parto se debería desarrollar en esta parte. A diferencia de nuestra otra modalidad, con la línea de la curva de alerta, nosotros nos pasábamos de la curva de alerta y ya teníamos que pensar en la cesárea. En cambio, en esta modalidad, nosotros tenemos un rango, nos podemos mover, que nos da el espacio de tiempo de 4 horas. A pesar de que nosotros no tenemos esta tablita que nos dio Friedman, que dijo que dependía de la posición, dependía de la paridad, dependía de la integridad de las membranas, ese rango de error nos están dando en estas 4 horas de diferencia. Porque nosotros sabemos que una multípara va a avanzar distinto que una primigesta, las membranas íntegras efectivamente avanzan más rápido que las membranas rotas, y que la posición también nos va a favorecer. Entonces, bajo esa premisa, tenemos un rango de tiempo donde nos podemos mover que es más o menos de 4 horas. Es decir, en este mismo trabajo de parto,
usuaria con 3 centímetros incluso, avanzó hasta los 6 a las 12. Si nosotros hubiésemos trazado esta misma línea en una curva de alerta, este trabajo de parto estaría patológico. ¿Se fijan? Lo que hace esta modalidad es que nos da un rango de tiempo más amplio para poder desarrollarnos y movernos y no sobreexceder a las pacientes con el tema del tiempo. Porque como sabemos, no todas las pacientes nos movemos de la misma forma con relación al tiempo. Va a tener que ver con el tamaño del feto, va a tener que ver con la posición que ha adoptado el feto en el descenso, ¿cierto? Si tenemos una presentación, por ejemplo, una modalidad posterior, una posición posterior o en sacra, sabemos que ese trabajo de parto va a ser mucho más largo que uno normal. Y cuando estábamos con la curva de alerta, ya se pasaba hacia la derecha y ya teníamos que pensar en operar. En cambio acá, nos da el tiempo para poder movernos en ese rango. ¿Ya? Lo que nos va a decir esta línea, ¿cierto? Va a ser, vamos a llamar igual que la anterior, la línea de alerta, ¿cierto? Pero que va a ser una línea recta, a diferencia de la curva que nosotros trazamos en la otra modalidad. Vamos a contar 4 horas hacia adelante. A partir de ese punto vamos a trazar una segunda línea, que esa va a ser nuestra línea de acción. En esta modalidad, nosotros nos tenemos que mover en esta zona churada con nuestro trabajo de parto normal, o ideal, nuestro trabajo de parto real, mejor dicho. Pero no tenemos un idealismo del trabajo de parto, sino que nos dan un rango, ¿te fijas? Se tiene que mover en esta parte. Ahora, en este progreso, si nosotros eventualmente nos pasáramos de esta línea, ¿cierto? Que va a ser nuestra línea de acción, justamente como lo dice la línea, es decir, si yo me paso con el trabajo de parto hacia la derecha de esta línea de acción, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tomar una acción necesaria que va a tener relación con lo que habíamos visto acá. ¿Ya? Evaluar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tengo la dinámica uterina adecuada para el avance del trabajo de parto? No, en realidad no. Entonces voy a tener que realizar una conducción oxitótica. ¿La presentación está apoyada? No, en realidad no. Entonces voy a tener que hacer una RAM para generar ese apoyo cefálico. ¿Ya? Eso es lo que me va a permitir entonces esta línea de acción, al igual que es en el fondo los mismos mecanismos que utilizamos en la otra modalidad de la curva de alerta. Sin embargo, el espacio de tiempo y el rango de tiempo que les damos a la usuaria no es tan estricto ni rígido como el que vemos en la línea de acción. ¿Ya? Como para ir cerrando y como para concluir, lo de las instrucciones, que es importante, como les decía, yo les voy a subir ahora un manual. Bueno, ustedes lo pueden buscar igual en internet. Hay un manual de la OMS para poder completar el partograma, que aparecen los mismos datos que yo les estaba comentando. Dice que el inicio del partograma comienza en la fase activa de la primera etapa del trabajo parto, es decir, a los 4 centímetros de dilatación. En ese momento, nosotros comenzamos a trazar, ¿cierto?, estas líneas, ya sea en cualquiera de las modalidades que nosotros las vamos a ocupar, ¿ya? El partograma, ahora estamos hablando de la segunda, ¿ya? De la que yo les acabo de explicar acá, de la de las líneas, ¿ya? Entonces, dijimos que el partograma tiene una línea de alerta y una línea de acción. La línea de alerta va a comenzar con 4 centímetros de dilatación y se va a dirigir hasta los 10 a una velocidad de 1 centímetro por hora, ¿ya? La línea de acción está graficada paralelamente a la línea de alerta 4 horas a la derecha, es decir, 4 horas después, ¿ya? Si la paciente ingresa con una dilatación mayor a los 4, se graficará una nueva línea de alerta en el caso específico, por ejemplo, comenzando con la dilatación que ingresa a la paciente hasta la dilatación completa de los 10, a una velocidad de 1 centímetro. Es decir, si la paciente, por ejemplo, ingresara con 100 centímetros, nuestra línea va a ser de aquí. Va a ser ahí, porque para acá no sabíamos a qué hora fue, ni cuándo fue, ni cómo partió. Por ejemplo, en este caso, en este gráfico, aquí consideran el tiempo de la fase latente, pensando que podríamos a lo mejor eventualmente haber tenido todas esas horas en trabajo de parto. Sin embargo, en la realidad, nosotros desconocemos cuándo inició el trabajo de parto si la usuaria ya llegó con nosotros en fase activa. Entonces, desde esa premisa es que nosotros iniciamos el trazado de la línea en el tiempo cero, ¿ya? Es decir, cuando yo conocí a la usuaria, cuando ella ingresó a la urgencia, cuando ella ingresó al preparto.
Porque lo que sucedió de aquí para atrás, no, yo desconozco, no sé en realidad cuántas horas ella se tardó en llegar a los 7 centímetros que llegó hoy día, o siguió con 4,4, o siguió con 3,3, pero no sé cuánto tiempo ha pasado acá. Entonces, como no sé cuánto tiempo ha pasado acá, nosotros iniciamos la gráfica igual como lo hacíamos con la otra, cuando trazábamos la curva de alerta. Iniciamos desde la hora 0. ¿Ya? Si la paciente llegó a los 4 centímetros, aquí trazamos el primer punto. Y avanzamos a razón de 1 centímetro por hora hasta completar los 10. Y avanzamos 4 horas hacia adelante y trazamos la segunda línea, que es la de acción acá. Entonces nos va a quedar nuestro trabajo de parto que se mueva en ese rango. ¿Ya? Esto, como les decía, tiene relación al tiempo, porque yo desconozco cuánto fue lo que la paciente se demoró en su fase latente. Entonces, acá, asimismo, se graficará una línea de acción para este caso, trazando una línea paralela 4 horas a la derecha. Eso ya lo habíamos explicado, ¿cierto? Entonces, hoy día, en nuestra forma, como nosotros manejamos el trabajo de parto hoy día, es indispensable para nosotras, como matronas y como matrones, manejamos el trabajo de parto, porque nosotros somos quienes estamos a cargo de la usuaria en el proceso. Es indispensable que nosotros realicemos esta gráfica, ¿ya? Nos va a ayudar y nos trae muchos beneficios para poder determinar cómo va siendo el avance durante el proceso. Sin embargo, la forma en cómo nosotros vamos a hacer esta gráfica, todavía se utiliza las dos formas. Hay en algunos hospitales que se realiza con la curva de alerta como comentamos al principio, ¿cierto? Como lo vimos en la clase anterior. Y hay otras formas que ya se utiliza esta forma moderna con las dos líneas. Cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen va a estar bien cuando nosotros vayamos a campo clínico. Pero es importante para mí que ustedes conocieran las dos formas porque, como les digo, hay algunos hospitales que todavía están utilizando la curva de alerta y que le piden trazar esa curva. Entonces es importante para mí que ustedes entendieran la forma como se realiza, ¿ya? Hoy día, como les digo, de cualquiera de las dos maneras está bien, pero es importante que ustedes sepan utilizar los símbolos, que sepan leer y que sepan analizar un partograma para que eventualmente nos sirva para que tenga el objetivo, que cumpla el objetivo para el que fue creado y que nos ayude en ver esta parte como resumida, en lugar de estar revisando la ficha clínica, ir viendo cada observación. Yo puedo mirar el partograma y me puedo enterar de cómo está haciendo el proceso en nuestra paciente, ¿ya? Como conclusión, entonces, el uso de este partograma nos va a permitir el progreso del trabajo de parto, sea valorado con una sola mirada, como decíamos, ¿cierto? Dentro de este gráfico, nosotros vamos a poder visualizar si es que hay alguna distocia, vamos a poder evaluar si es que tenemos alguna falta de progreso por las contracciones uterinas, si tenemos que tomar algún tipo de acción, etc. Eso es lo que nos va a permitir la mirada en este gráfico, ¿ya? Así es que eso es la clase de hoy día, chiquillos. Como les digo, es importante que si tienen alguna duda, que la resolvamos de inmediato, porque después uno sí, ya sí entendí clarito, y cuando se sientan en la casa a hacerlo, ¿cómo era esto? Por eso les voy a dejar estos ejercicios que les había mencionado, que se los quiero dejar durante todo el fin de semana para que ustedes intenten hacerlo solos, y el lunes les voy a subir en la resolución. Pero porfa, intenten hacerlo solo de verdad. Tienen que hacerlo de ambas modalidades, de las dos formas que aprendimos hoy día, ¿ya? Porque las dos formas son importantes. ¿Tienen alguna duda? ¿En qué ocasión no se va a ocupar, Carolina? Como las limitaciones estás diciendo tú, porque si nosotros estamos manejando un trabajo de parto, deberíamos siempre ocuparlo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso de las limitaciones, es decir, cuando no funcionaría en un trabajo de parto gemelar, por ejemplo. En un gemelar no está como limitada la acción del partograma porque no tiene los tiempos para ser distintos cuando son fetos, en el mismo proceso. Profe, en el partograma se ocupa la versión 9 la junta. No, Marianela, tú eliges. Si tú eres la matrona que está manejando el trabajo de parto, tú decides por cuál te quieres guiar.
Ahora, vimos la funcionalidad de las dos partes y como las limitaciones también entonces ahí uno tiene que ir viendo qué es lo que le parece más adecuado, ¿ya? Como les decía ahora, en la modernidad, por decir manera, se está ocupando harta la segunda forma, pero todavía hay hospitales que ocupan la primera, entonces por eso es importante para mí que ustedes comprendieran las dos, ¿ya? Porque en el caso de que alguien les va a hablar eventualmente de la curva, nosotros saber de qué se trata la curva, cómo la construimos y qué limitaciones tiene también, eso es importante. Como decía la Catherine. Profe, a mí me quedó la duda en el primer partograma, en las líneas chiquititas de la base. ¿Cuánto mide entre cada línea, profe? En los cuadritos, cada cuadrito mide 1 hora. Cuando nosotros vamos a... espérate, a ver. Déjame mostrarte el cuadrito, porque hay algunos que están descritos, por ejemplo, los 30 minutos. En el cuadrito que tenemos de verdad en la ficha, aquí. En este están descritos algunos minutos, ¿te fijáis? Este cuadro mide 1 hora. Entonces, hasta ahí son 30 minutos y hasta ahí son 15. Ah, ya. Ahí me Fija, quedó claro. en la ficha clínica esto está igual. Entonces te va avisando cada 15 minutos, ese cuadrito son 15 más, ese cuadrito 15 más y ese 15 más. Entonces, de uno a otro espacio es 1 hora. Por eso aquí tenéis que ponerle las 8, las 9, las 10, las 11. Y ahí ir calculando. Por ejemplo, si aquí son las 8, ahí son las 8:15, ahí son las 8:30, ahí son las 8:45, ahí son las 9. ¿Ya? Ya, profe, ahí me quedó súper clarito. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Chiquillos? ¿No? Ya. Ya pues, eso entonces, esa es la clase, como les digo, esta clase yo ya la había subido la semana pasada por si la quieren revisar. Ahora en la tarde les voy a subir los ejercicios, que como les decía son 2, y les voy a subir la resolución el lunes para que intenten hacerlo solo y después lo vean. Vamos a tener que hacer las 2 modalidades de los partogramas para que ustedes vean y idealmente puedan hacerlo en la misma hoja, chiquillos, para que ustedes vean la diferencia entre realizar uno y el otro. Si es que pueden, cuando desarrollen su actividad, hagan en la misma hoja las 2 modalidades, para que ustedes tengan ahí como una forma como poder... para que ustedes tengan una forma como relacionarlos y vean la diferencia entre utilizar uno y otro, ¿ya? Así es que eso se lo voy a subir, y la clase que nos correspondía hoy día también la voy a subir la grabada y les voy a subir el Power, ¿ya? Los 2 en la misma hoja, sí, Katy, para que ustedes vean, o si quieren lo hacen en una hoja distinta, si es que no, para que no les salga tan apretado, pero la idea es que realicen los 2 para que ustedes tengan la comparación de cómo van a tomar las decisiones en una y en la otra forma, para que vean que hay alguna diferencia, ¿ya? Eso entonces, es una grabación de la clase, igual el resto de las secciones. Sí, Mariana, están todas ok. La grabación de esta clase se demora un poco, en la tarde se demora en cargar el sistema, generalmente como a las 4 de la tarde se aparecen, entonces ahí van a estar arriba, en todas las secciones. Hay una carpeta con las clases y con las grabaciones, así que para que la revisen. Ya, nos vemos entonces, que estén súper